Lemis, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Venga, caminemos por aquí. Estamos en el jardín botánico, pero nos estamos refugiando de la lluvia en este momento en un pasillo. Qué bonito te cae el blanco, Ole. Ay, muchas gracias. Lemis, esta conversación es una conversación negra, porque los dos somos negros, pero además porque vamos a hablar de algo que mucha gente no tendría todos los días en la cabeza, y es que Colombia es un país pluriétnico, y es una obviedad, pero hay que decirlo en voz alta. Contanos vos. Bueno, Colombia sí es un país pluriétnico, multicultural en letras. La Constitución lo plantea. Lastimosamente, de lo que está escrito a la realidad hay una diferencia muy grande. Vemos constantemente actos muy grandes de discriminación, de racismo, de xenofobia, en contra especialmente de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Y esto lógicamente va al traste con lo que debería ser, el deber ser, y lo que sería el ideal para una sociedad armónica. ¿Cómo se puede hacer que esa realidad alcance lo que el papel dice, lo que la tinta escribió? ¿Qué podemos hacer para que se cierre un poquito esa brecha, Lemis? Bueno, son muchas las acciones afirmativas que se podrían generar desde el gobierno, desde los diferentes entes territoriales, desde los ministerios, desde cada una de las personas o entes que tienen el poder para tomar decisiones, para generar planes, proyectos, propuestas que permitirían bajar un poco la discriminación, y eso se lograría en el sentido de que de pronto nosotros podamos lograr, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, un empoderamiento, una mejor organización, unas mejores condiciones de vida. Todo eso generaría mayor autoestima para nosotros, tener empleabilidad, tener unas posibilidades de llegar a tener la posibilidad de estudiar en las universidades. También el hecho de que las personas tengan condiciones de vida dignas. Claro, y eso empieza incluso hasta por saber quiénes somos y en dónde estamos. Recuerdo que en el último censo que se hizo, hubo algo que llamó particularmente la atención a los que leemos esos datos, y es que el número de la población afrocolombiana descendió. Sí. Y tuvimos que hacer, digo tuvimos porque hago parte de la población, movimientos para decir, oiga, se le olvidó sumar como 2 millones. Exactamente. Es decir, ese mal cuento de las llamadas minorías no tiene por qué existir en nuestro vocabulario. Hoy nosotros aparentemente somos menos, donde la realidad es contraria. En estos momentos, con todo el trabajo que han hecho una cantidad de líderes y lideresas sobre el proceso de conocimiento de nuestra historia, sobre el proceso de empoderamiento, sobre generar mucha autoestima hacia nosotros, se ha logrado que muchas más jóvenes, que muchas más personas se autorreconozcan y se sientan orgullosos de lo que somos. Lo primero que hay que cambiar es el imaginario para que se parezca a la realidad. Lo segundo que hay que cambiar es el acceso a las oportunidades para que haya más profesionales. Yo no sé si te tocó a vos, pero yo me acuerdo que en la universidad, por ejemplo, negros éramos mis hermanos y yo, igual en el colegio. Habían 2, 3 más, pero siempre éramos muy pocos. En donde habían 1500 niños, no éramos 10, los negros. ¿Vos has sentido en tu vida particular discriminación? Bueno, hasta cuando viví en mi tierra, en Turbo, siendo una niña, coincidencialmente mi mami, en ese afán, porque lógicamente las condiciones están en la capital, entonces nosotros tuvimos la oportunidad de vivir en Medellín en cierto momento de nuestra vida. Ahí empecé a sentir el racismo, porque en mi tierra, en Turbo, todos éramos
iguales. Claro, ajá. Allá no había ese proceso. Entonces acá empiezan a recordarnos que somos aparentemente la negrita y que lógicamente tenemos condiciones inferiores a las que tienen acá. Eso se vivió en un tiempo siendo niña y eso de pronto nos sirvió a nosotros, a mi familia, a mis hermanos, para tomarlo como referencia y afortunadamente mi mami, ya fallecida, una lideresa berraca, empoderada, que llegó a ser hasta 3 veces concejal de Turbo, logró inculcarnos en nosotros ese sentido de pertenencia, ese amor y esa berraquera de no sentirnos incómodados con lo que somos. Esa discriminación también es un motor para que uno quiera cambiar la realidad. Yo voy a cambiar esta conversadita por una sentada un momentico mientras encontramos dónde más seguirnos escampando. Claro Vení, que Glemis, sí. acompáñame por aquí. Glemis, hablemos un poquito de tu historia personal. ¿Qué es lo que te lleva? Hace un rato nos decías, tu mamá fue concejal 3 veces. ¿Qué es lo que te lleva a vos personalmente a ocupar y a buscar estas instancias de participación en las que estimulas la participación de otros, pero a la vez vos te proyectas siempre? Has sido consejera para el Ministerio de Cultura no hace mucho y has tenido siempre un lugar representativo en cuanto a las comunidades afro, palenqueras y raizales en Colombia. Contanos ese río, cómo te trajo hasta acá. Bueno, de pronto la gran oportunidad que tuve de haber apoyado, acompañado a mi madre siendo joven, también las posibilidades que se tuvieron en Turbo de hacer parte del Grupo Juvenil Nuevos Horizontes, de la Legión Mariana, de ser catequista. Cuando estaba estudiando pedagogía, mi rectora era la profe Suyi Milán Mosquera. Ella coordinaba todo el tema de la práctica pedagógica, entonces nos orientaba hacia el tener que liderar procesos. Por eso yo hice parte de grupos de danza, de grupos de teatro, también fui deportista y todos esos elementos me permitieron tener una alta sensibilidad hacia las situaciones sociales. Máxime cuando empiezo a crecer y me doy cuenta las situaciones de injusticia para con nosotros por el solo hecho de tener un tono de piel más oscura o un cabello crespo, y también para con mi pueblo, porque se empezó a ver en el distrito de Turbo múltiples situaciones en donde nosotros suponíamos que teníamos derecho a muchas cosas, sin embargo el pueblo iba en decadencia. Un ejemplo. Por ejemplo, Turbo es el lugar que tiene todo el litoral pacífico del Golfo de Urabá. Es por allí por donde entra y sale la riqueza de Urabá. Sin embargo, las condiciones económicas de Turbo son demasiado difíciles. Por Es eso decir, tenemos la ubicación, tenemos la riqueza, pero no tenemos las condiciones. el retorno que debería tener. No lo tenemos. Entonces empieza uno a ver muchas situaciones de injusticia, empieza uno a ver el tema del desplazamiento forzado, la llegada de tantas personas del departamento del Chocó con una situación tan difícil. Nosotros los acogimos. También empecé a ver cómo desde la pedagogía, desde lo que yo hacía como docente, podía servirle a mis estudiantes, a mi comunidad, y surgió con el tema del desplazamiento forzado una experiencia significativa que aún la tenemos en la normal, que se llama identidad y sentido de pertenencia, el rescate de lo local como eje de la enseñanza de las ciencias sociales. ¿Qué se buscaba desde la experiencia? Precisamente generar incidencia, generar sentido de pertenencia, generar ese autorreconocimiento y reconocimiento de las características de Turbo, pero también ir planteando a partir de nosotros cuáles serían las oportunidades, las situaciones, las soluciones que se podían dar para que nuestro municipio mejorara. Entonces todas esas situaciones me permitieron pues como que irme metiendo en el cuento, y además tuve de referencia la lectura de muchos autores étnicos y de Colombia, por ejemplo el doctor Juan de Dios, que es uno de mis mentores. Yo dije, es que nos toca empoderarnos y nos toca hacer muchas cosas
por esas personas que muchas veces sufren la discriminación, el racismo, la injusticia social, pero no tienen las garantías ni las posibilidades de hablar. Hay algo en lo que vos decís que me gustaría hacer énfasis y es, mucha gente piensa en Turbo como el lugar del desplazamiento desde donde la gente se va y vos nos recordás que Turbo ha sido un gran receptor. Todas las violencias recientes y no tan recientes de Colombia han transitado por el Urabá y han tenido especial sevicia en Urabá, pero también la solidaridad y la capacidad de acogida. Hace poco incluso una de las grandes crisis humanitarias estaba ahí en el Tapón del Darién, con la llegada de todos los gente desde Oriente, de gente migrantes de Centroamérica, de cualquier lugar del mundo, estaban ahí atrapados. ¿Y qué otro lugar, si no Urabá, fue el que les dio de comer y les dio hospedaje? Sí, es tanto. Nosotros en Turbo, muchas personas fueron señaladas por ser solidarios. Uno de los valores de nosotros como afro es la solidaridad. Ajá. De allí que nosotros nos caracterizamos, a nuestra casa llega alguien y come. A mí me dijeron que donde come uno comen dos y donde comen dos comen tres. O sea, con Claro. el mismo plato de uno vamos comiendo los cuatro. Claro que sí. Entonces, cuando llegaron los migrantes a Turbo, que toda la vida, por esa ubicación geoestratégica tan importante, Turbo toda la vida ha recibido. Pero hoy, con la situación tan grave de Venezuela, de Haití, de Cuba, de los países asiáticos, pues tocó que llegaran mucho más personas. ¿Qué hacíamos nosotros? Recibirlos, brindarles nuestras casas, atenderlos como nuestros hermanos que son. Incluso en época de pandemia. Claro, sí, y hasta hoy nosotros seguimos recibiéndoles y diciéndoles que somos hermanos. Independientemente del lugar de donde vengan, nosotros los recibimos. Esa es nuestra situación y pienso que es una de nuestras garantías como seres humanos. Yo creo que en nosotros también vive, más allá de la piel, la historia misma de generaciones de hombres y de mujeres que fueron esclavizadas y por eso comprendemos el valor de la libertad, de la toma de decisiones y del trabajo conjunto. Creo que eso se sigue viendo y eso hace parte de esa solidaridad que nosotros podemos protagonizar. Claro que sí, ese Ubuntu, soy porque somos, es que no podemos sentir y estar bien mientras vemos que el otro sufre. Sigue arreciando la lluvia. Este programa es posible gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Creo que no vamos a poder seguir caminando por allí por el jardín, sino que vamos a seguir aquí sentaditos. Entonces, espérame aquí sentadita que ya volvemos. Hola, mi nombre es Jason Enrique Hurtado López, soy de Turbo, Antioquia, tengo 25 años. ¿Por qué soy creador de contenido? Bueno, realmente yo inicié cuando estaba estudiando diseño gráfico. No sé, sentí como curiosidad por saber qué era el mundo de las redes sociales y todo eso. Y realmente me enamoré del cariño de la gente, porque eso es lo que uno generalmente busca en esto, ¿no? Cuando ya uno empieza a hacer contenido, que la gente empieza a reconocerlo a uno en la calle, que lo saludan por esas cosas que uno hace, eso hace que uno se llene pues como de ese agradecimiento por la gente. ¿Cuál es el impacto que yo siento que de pronto he podido generar en las personas? Es que mi contenido, como siempre ha sido muy familiar, siempre ha sido un contenido muy familiar, siempre trato como de dejarle a la gente la importancia de lo que es la unión familiar, valga la redundancia. Sí, como eso de que con la madre se puede tener confianza, con los hermanos se puede tener una buena convivencia, porque yo también en muchos videos incluso hacía pues como reflexiones o le daba detalles a mi madre y era como mostrándole eso a la gente, de tener como esa conexión con la mamá, sí, más allá de simplemente madre e hijo, como ese aprecio, agradecerle a la madre de cierta manera por todo lo que hace por uno, a la familia. Entonces siento pues que en algún momento eso fue lo que yo pude haber dejado como impacto, sí, porque siempre me enfoqué en eso. Para mí siempre es y será muy importante la familia.
Hace unos años era impensable que la televisión nacional tuviera a dos negros conversando. Hubo un tiempo en que en Estados Unidos practicaban algo que llamaban el blackface. Eran blancos con la cara pintada como si fueran negros porque a los negros de verdad nos llegaban. Yo uso mucho la palabra negro, aunque sé que la corrección política dice día afrocolombiano, día afroamericano, y no tengo problema con la corrección, sino que crecí con esa palabra y esa palabra me acompaña y le quiero cambiar el significado. Por eso esta conversación es una conversación negra y no quiere decir que sea una mala conversación. Así como tener negras intenciones no es ser malo, es tal vez querer hacer fiesta. Hablar con vos es muy bonito, Glemis, porque además recordás lugares de la geografía que la gente no menciona mucho. Hace un momento estabas hablando del Atrato y de algunos lugares cercanos, mencionando los municipios. Los municipios de... Que te gusten. Bueno, todo Urabá es muy hermoso. Ahorita, precisamente que venía en el vuelo, vi ese tapete verdecito de esas plantaciones de plátano, de banano, que son la riqueza de nuestra subregión. Turbo fue en sus inicios todo Urabá, desde Arboletes hasta Mutatá. Fueron creciendo los municipios y fueron segregándose. Eso es importante, eso nos permite a nosotros de pronto tener una vida con menos hijos y de pronto tratar de atenderlos mucho mejor. Urabá es todo en su totalidad: Vigía, Murindó, Arboletes, San Pedro, Urabá, San Juan, Necoclí, San Juan, Apartado, Carepa, Chigorodó, Mutatá, y lógicamente mi municipio son todos muy bonitos, con sus distintas características. Ese encuentro entre el río Atrato con el Golfo de Urabá, mi tierra, y por eso nosotros lo llamamos Playa Dulce, porque tenemos esa garantía de podernos bañar sabrosito sin que nos ardan los ojos. Nosotros tenemos distintos climas, porque tenemos la montaña de la semiserranía, pero también tenemos el calorcito de las playas. Entonces, Urabá en su totalidad, con su río Atrato, río León, es hermoso y es una despensa agrícola, ganadera, de riqueza para Antioquia. Turbo específicamente es el municipio por donde entra y sale la riqueza de Urabá. Turbo ¿Dónde va a estar el puerto que se está proyectando? Claro que sí, nosotros tenemos hoy la garantía de que se construya en ese espacio tan bonito, porque tenemos múltiples bahías, Puerto Antioquia, pero también Puerto Picicí y otros que vienen. Y frente al tema de puertos, precisamente es muy importante hacer mención de que las comunidades negras afrocolombianas están allí y que esas comunidades, y específicamente Turbo, que es el lugar donde se van a construir los puertos, tienen que ser impactados positivamente. Y las comunidades tenemos que participar en ese desarrollo. Ahorita cuando hablabas del Gran Urabá, que luego se fue segmentando, que los corregimientos se convirtieron en municipios, yo pienso en una palabra. Este programa existe gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Pienso en la palabra participación. Esa posibilidad de segmentarse son posibilidades de participación. Hablemos de la participación de las comunidades negras o de las comunidades afro, raizales, palenqueras, la importancia de que participen. Bueno, nosotros tenemos varias figuras que la misma Ley 70 nos las permite. Nosotros hoy hablamos en dos espacios importantes de representación, que son la consultiva a la cual yo pertenezco, pero también el Espacio Nacional de Consulta Previa. ¿Qué estamos buscando desde esos espacios de incidencia? Que sean las comunidades, porque para eso existe la consulta previa, libre e informada. Las comunidades tienen que participar en su propio desarrollo. El desarrollo no puede estar de espalda a nosotros, y las comunidades tienen que entender que es solo desde la participación como podemos dar a conocer nuestras necesidades, pero también nuestras fortalezas, porque son muchas las cosas positivas
que tienen cada uno de los territorios afro de Antioquia. Y hay que buscar garantías para esa participación, así como el día de la elección del gobernador, del presidente, del alcalde, hay toda una disposición para que alguien pueda viajar desde el rincón más lejano. En estos momentos cuando hablamos de las consultas, de la consulta afro, pues es que también es importante que esa persona pueda llegar, por citar solo una de las posibilidades. Sí, un espacio, una situación positiva en estos momentos es el hecho de los diálogos regionales. Nuestro presidente y nuestra vicepresidenta tuvieron a bien abrir la posibilidad de que las comunidades participen, hagan incidencias desde sus territorios. Pero ahí viene la otra situación. Si nosotros no planeamos bien, si la institucionalidad no da las garantías para que las personas participen, eso va a ser peor. Porque entonces lo que hacemos es que se utiliza el espacio de los diálogos regionales para que los candidatos del alcalde de turno se empodere, se muestre, se evidencie. Y manejen su propia agenda. Claro que sí. Para terminar, yo creo que no podemos conversar vos y yo y no decirlo aquí. ¿Qué significa para Colombia que haya una vicepresidenta negra? Para vos, ¿qué significa que una mujer negra sea vicepresidente de Colombia? Para mí es un empoderamiento. Para mí es tuve una alegría enorme cuando se lanzó a la consulta y teníamos la fe puesta en Dios y en los hermanos afro y en todos los que se unen a esta causa, porque a Francia no solamente la llevaron los hermanos afro, nosotros tuvimos el apoyo de muchos hermanos mestizos que estuvieron de acuerdo con la causa y se dan cuenta de que ya es justo de pensar de que nosotros los afro no tenemos la posibilidad de tener espacios de poder. Nosotros somos capaces. Yo particularmente fui rectora de una institución y en ese espacio me las lucí. Hice todo lo que tenía que hacer para que mi institución, para que mi familia, para yo quedar bien ante mi gente, porque vi sus necesidades, porque yo las he sufrido. Entonces, el tener hoy a la doctora Francia Márquez como nuestra vicepresidenta es una oportunidad grandísima y es decirle al país, aquí estamos y sí somos capaces y somos profesionales y tenemos hoy la posibilidad de poder decir si es posible generar garantías para que nuestras comunidades que han vivido tanto en abandono, en esas situaciones de pobreza máxima por el ausentismo precisamente del Estado, se retomen. De ahí la situación de la vice que está luchando para que esa Colombia profunda y para que nosotros estemos en unidad a favor de nuestras comunidades. Mujeres negras como Francia, como vos, Glemis, son además garantía de algo que es difícil de encontrar, pero que está en el aire y es tan necesario como el aire mismo. Eso es la inspiración. Vos inspirás, igual lo hace ella, igual lo hacen las mujeres negras que logran llegar a unos lugares desde donde le muestran a las niñas negras y a los niños que esa historia que ha vivido Colombia se puede cambiar y se puede cambiar para bien, que se puede sentir uno orgulloso, yendo a algo que hablábamos hace un rato, orgulloso de sentirse y decirse negro. Claro que sí. Muchas gracias porque personas como vos nos llenan de orgullo, Glemis. Muchísimas gracias por esta invitación. Venga, pues démonos el abrazo, Claro muchacha. que sí. Dios me lo bendiga. Y caminemos, aunque sea allí, emparamémonos un poquito. Claro que sí, vamos Venga. a movernos. Unidos. Gobernación de Antioquia.